Hola amigos, qué placer, qué privilegio. Damos gracias a papá por esta nueva oportunidad que nos da a ustedes y a mí de reunirnos y de aprender de su bendita palabra. Espero que hayan tenido una excelente semana y hayan tenido ocasión también de meditar en el mensaje pasado de cómo pasar al otro lado de nuestras dificultades. Si no lo has escuchado, quiero invitarte para que entres a mi perfil de Facebook, Richie Pili González. Ahí podrás encontrarla. Dicho esto, te invito para que oremos y podamos hoy meditar en la palabra que papá tiene para ti y para mí. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias por la semana que transcurrió. Muchísimas gracias por tu inmenso amor y tu fidelidad para con nosotros. Sabemos que no podríamos estar ni siquiera en pie si no fuera por tu abundante gracia y tu bondad para con nosotros. Muchas gracias por tu amoroso y permanente cuidado, y yo te ruego por cada persona que va a escuchar esta enseñanza, para que al igual que yo, seamos todos edificados en esa verdad tuya, que podamos aguardar lo que nos espera, que ha sido prometido por ti, y que en esa esperanza, Señor Dios, esté cimentada nuestra fe y nuestra confianza. Oro para que no haya ningún impedimento y para que podamos estar delante de ti, Señor, atentos a lo que nos quieres hablar. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Quisiera comenzar la enseñanza de hoy haciéndoles una pregunta que me hice yo también. ¿Cómo reaccionaríamos o cómo reaccionarías tú si te dijeran que has heredado una gran fortuna? Que recibirás una herencia de manera inesperada. No sé tú, pero tal vez uno pensaría, se me arregló la vida. No solamente voy a salir de todos mis problemas, no solamente voy a poder tener un futuro asegurado, pero también puedo ayudar, como seguramente es el ideal de todas aquellas personas que amamos. Pero, ¿qué tal si esto es tan solo un sueño? De pronto te dormiste y tuviste exactamente ese sueño. Soñaste que habías heredado una enorme fortuna y al despertar te das cuenta de que fue solamente eso, un sueño. Tal vez te pones malhumorado o malhumorada y dices, mi condición sigue siendo la misma. ¿Sabes? Probablemente tú o yo no heredaremos nada de forma tangible en esta tierra. Pero hoy quiero hablarte de una herencia que papá nos dejó a ti y a mí. Es una herencia que hemos recibido de sus benditas manos. Y para ello quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 4, en los versículos 7 al 11. Es un texto también seguramente que has estudiado antes. Recientemente, mi familia y yo estuvimos en un grupo que tenemos los lunes de oración, meditando sobre este pasaje, y el Señor me inquietó para profundizar un poco más sobre este pasaje y compartirlo hoy con ustedes. Dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo: tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso, dice el verso 8, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Mira lo que dice el verso 10. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús, para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Y en el verso 11 puntualiza el apóstol: estamos vivos, pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte, para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. En la introducción te hablaba de una herencia, y es así como he titulado el pasaje de hoy, o el mensaje de hoy: disfruta de tu herencia. Y el primer aspecto que quiero compartir contigo es cuál es exactamente esa herencia de la que está hablando aquí el apóstol Pablo en esta porción bíblica. Vuelvo a referirme
al versículo 7 de este capítulo 4, dice Pablo: tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿A qué tesoro se refería? Si vamos un poco atrás en este libro, en esta carta, desde el capítulo 1, podemos ver a lo que Pablo se refería. ¿Cuál era ese tesoro para él invaluable? Dice 2 Corintios 1:10: Él nos rescató del gran peligro de la muerte y nos seguirá rescatando. Pusimos nuestra esperanza en Dios y Él nos rescatará de nuevo. Hermoso esto. Pablo está hablando de su condición apartada de Dios. Pablo está hablando cuando estaba muerto en sus delitos y pecados, como lo señala en su carta a los Efesios, y que Dios lo rescató de esa condición y le dio vida. Ahí dice en Efesios 2, es precioso para que lo leas en casa: y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora dice aquí que Él nos rescatará de nuevo. Esa es la promesa de la que voy a hablar en el cuarto punto de este mensaje de hoy. Porque Jesús vendrá nuevamente por ti y por mí, por la iglesia de millares que a través de la historia hemos creído en Él. Pero prosigo con lo que aquí Pablo nos menciona en esa segunda carta. En el mismo capítulo 1, versos 21 y 22 dice: Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros pertenecemos a Jesús, escucha bien, y nos ha consagrado. Nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos, el Espíritu en nuestros corazones, como un adelanto que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. En estos versículos 21 y 22 nos habla de algo que es importante para nosotros: garantía. La garantía de que le pertenecemos y que nos ha separado y que nos ha consagrado para ser parte de su pueblo. Es la misma promesa de la que hablaba en esa misma carta a los Efesios en capítulo 1, donde Pablo dice que Dios nos llamó con llamamiento santo y nos dio de su Espíritu, dice capítulo 1, versículo 13, como prueba de que Él nos selló como posesión suya. Eso es muy hermoso, ¿no te parece? Somos posesión de Él, estamos en Él y nada ni nadie nos podrá separar de su amor ni de su bendita mano. Tú y yo estamos seguros en Él y por eso Pablo hablaba de esta promesa. Y dice que nos ha puesto esa marca, como lo mencionaba en Efesios capítulo 1, como un adelanto de lo que nos ha prometido. Sigo leyendo en capítulo 2, verso 14 de esa misma segunda carta. Damos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave fragancia. Eso también es maravilloso. Nos lleva de triunfo en triunfo. Ustedes y yo sabemos que en el mundo tendremos aflicción, como Cristo lo dijo, pero Pablo también habló en otra de sus cartas muy conocidas, la de Filipenses, donde dijo: todo lo puedo en Cristo, quien es mi fortaleza. Pablo sabía que podía triunfar sobre cualquier vicisitud en su vida y sobre todo podía luchar con su mayor enemigo, que era el pecado que lo había esclavizado y que lo mantenía alejado de Dios. Dice que nos lleva en ese desfile triunfal y, como si fuera poco, a través de nosotros esparce su conocimiento como una suave fragancia. Pablo era el portavoz de esa verdad que había recibido de primera mano de Dios mismo y que le había sido encomendado para darlo a todas las iglesias de Asia y dejarlo como el más precioso legado para ustedes, para mí y para las generaciones futuras hasta que Cristo venga. Una promesa más, 2 Corintios 3:6 dice: solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio el Espíritu lleva a la vida. Y en 2 Corintios 4:6 dice el apóstol: el mismo Dios que dijo: la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo.
¿No te parecen promesas maravillosas? ¿No te parece una herencia que permanecerá para siempre y que vivifica tu espíritu, que le da aliento a tu alma y que desde luego nos da esa seguridad y esperanza en papá? Así es de que para Pablo, por eso fue que él en Filipenses, en la carta que escribió también a la iglesia de Filipos, Pablo dijo que todo lo que él era, que todo lo que había tenido antes, lo tenía como basura a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Para Pablo, su vida de fariseo, su vida de respeto, no solamente en el ámbito religioso, sino también en la parte política y social, tanto de Roma como de los judíos, era poco frente a las promesas que había recibido de Dios. Entre otras cosas, por eso Pablo comienza diciendo en ese pasaje de 2 Corintios 4, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y quisiera explicar brevemente a qué se refería. Pablo era el portador, era el instrumento donde residía la verdad de Dios. Cuando hace esta comparación, en esa época, como no existían cajas fuertes para guardar las cosas valiosas, ellos las guardaban en vasijas de barro con tapas herméticas, donde eso estaba seguro. Pablo entonces se compara a ese recipiente que era él, donde Dios había colocado en su corazón, en su espíritu, en su alma, esas verdades que habían transformado su vida y que de ahí en adelante serían la esperanza para el apóstol Pablo, y lo son ahora para nosotros, y lo han sido también para millares de personas de toda lengua, de toda raza y de toda nación. El segundo aspecto que quiero compartir contigo hoy de disfrutar esa herencia eterna es ¿para qué nos ha sido dada esa herencia? Es el segundo aspecto de este pasaje. Dice 2 Corintios 4:7, la segunda parte de ese versículo 7, para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Como lo mencioné en el punto anterior, Pablo entendió que no era su linaje judío, que tampoco era tener una ciudadanía romana, porque la tenía también. Se había ganado el respeto por sus conocimientos y por ser un hombre supremamente elocuente. Se había ganado el respeto tanto de los judíos como de los mismos ciudadanos romanos. Pero Pablo dice aquí en este versículo, para demostrar que el poder que obraba en él no venía de él, no era originario en él, no era por su capacidad, no era por su conocimiento, no era por los recursos que él tenía en sí mismo, sino era por la gracia de Dios. Ahí en 2 Corintios 3, 5, 6 lo leí hace un momento, pero quisiera ahondar un poco más en este verso. Dice, no queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad, escúchame bien, para hacer todo lo que hacemos. En la versión 60 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Sabes? Cuando papá nos da de su Espíritu Santo y nos da de su palabra, nos empodera. Esa es la promesa de esta herencia eterna. Tú y yo, como lo decía también en el punto anterior, todo lo podemos porque Dios es esa fortaleza. Dice el verso 6 de 2 Corintios 3, solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio, el Espíritu lleva a la vida. En este pasaje en particular, el apóstol Pablo deja ver toda su debilidad, pero también pudo decir, a pesar de mis debilidades, en Dios puedo ser fuerte y pasar por encima de dichas dificultades, como lo compartía en la enseñanza de la semana anterior. Por eso fue que Pablo, para que tomes nota ahí de este pasaje, leámoslo por favor, 2 Corintios 12:10. Por eso Pablo pudo decir lo siguiente, me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte.
Conocemos que ese fue el ministerio del apóstol Pablo. Persecuciones, naufragios, hambre, escasez, prisiones. Todo el tiempo estuvo en prisión, su mayor parte del ministerio. Pero dice que todo lo sufría con alegría, porque él sabía que en sus debilidades podía hallar la fortaleza que Cristo le podía dar. Eso no ha cambiado, ¿sabes? Dios quiere darte a ti y a mí ese mismo extraordinario poder. Ese poder que no es visible, ese poder que está en su Santo Espíritu, ese poder que nos levanta, ese poder que nos vivifica, que nos fortalece cuando estamos débiles, ese poder que nos da la fuerza cuando sentimos desmayar, ese poder que, aunque estemos solos, nos dice: no estás solo, yo estoy contigo, nunca te dejaré, yo siempre te sustentaré, siempre estaré contigo. Es una promesa maravillosa. Cuando Pablo se gloría en sus debilidades, estaba reconociendo desde luego su humanidad. Y quiero decirte algo más. Pablo y todos los profetas, y bueno, hablando de los apóstoles de Cristo también en el Nuevo Testamento, pero los profetas en la antigüedad, ellos fueron llamados por Dios, no porque creyeran ellos en sí mismos, que tenían grandes capacidades, que eran hombres fuertes o de personalidad fuerte, o que podía Dios confiar en ellos. No. Eran hombres débiles como tú y como yo. Eran hombres como Abraham, que pasaba de un momento de fe a un momento de debilidad, de un momento de creer a un momento de duda, pero Dios estaba ahí. Si Dios buscara hombres fuertes, hombres muy doctos, hombres que son capaces en sí mismos, no te elegiría ni a ti ni a mí. Jesús dijo que Dios escogió a lo más débil del mundo para avergonzar a los que se consideran fuertes y para cumplir a través de esas personas sus propósitos. Nunca olvides que tu capacidad, que mi capacidad solo proviene de Dios, y no solamente para aprender su verdad. Mi capacidad, mi idoneidad como hombre, como esposo de Pili, como padre de mis hijos, como abuelo, como semejante, no es por nada bueno que haya en mí, no es porque sea muy sabio o inteligente, es porque Dios me ha capacitado y me sigue capacitando día a día, y porque sé que necesito de esa capacidad de Él, porque sin Él yo no podría hacer absolutamente nada, no podría tener un buen pensamiento, ni siquiera podría avanzar un paso si no fuera por la fuerza de papá. Citaba ese texto de 1 Corintios 1, 27 al 29, donde dice que Dios prefirió a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos, y lo que el mundo cree que no es importante y lo que el mundo desprecia y no significa nada para él, prefirió usarlo para destruir, escúchame bien, lo que el mundo cree que es importante. Estoy leyendo 1 Corintios 1, 27 al 29. El verso 29 dice: Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Por eso Pablo fue escogido por Dios, porque Pablo claramente lo reconoció, como ya lo dije anteriormente. Él solamente era fuerte en Dios y tenía esa herencia en su corazón. Él sabía que el poder de Dios era suficiente, no solamente en su debilidad particular, en su lucha interna, porque en mi humilde opinión, cuando Pablo habla en ese pasaje del aguijón de su carne, era la lucha que tenía con esa naturaleza pecaminosa, como seguramente tú y yo a diario luchamos. Pero en Él, déjame decirte, en Él tú y yo podemos vencer cualquier pecado, en Él tú y yo podemos vencer cualquier debilidad, en Él tú y yo podemos vencer toda incredulidad. En Él tú y yo podemos levantarnos como las águilas, caminar nuevos caminos, andar sin fatigarnos y luchar sin desmayar. Martín Lutero dijo: haz todas las cosas como si dependieran de ti, sabiendo realmente que todo depende de Dios. El tercer aspecto de cómo podemos disfrutar de esa herencia eterna es conocer por qué la tenemos. Creo que es, como dice el texto de 2 Corintios 4, 8 al 10, lo que sigue de este pasaje, para que nosotros podamos fortalecernos
ser vivificados en medio de las pruebas. Para eso nos dio Dios esas promesas, para fortalecernos, para vivificarnos en medio de las pruebas. Aquí Pablo dice, por eso, es decir, viene uniendo esos dos pensamientos. Tenemos ese tesoro que son sus promesas, nos fueron dadas para apoyarnos en su poder. Dice, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Noten que Pablo, como cualquiera de los hombres que Dios llamó, tuvo problemas. Pero en medio de ellos, esos problemas jamás lo derrotaron. Esas preocupaciones jamás lo debilitaron al punto de querer abandonar. Aunque era perseguido constantemente por sus mismos compatriotas, él nunca se sintió abandonado por el Señor. Como ya lo dije, la mayor parte de su ministerio, la mayor parte de las cartas que el apóstol escribió fueron desde la prisión. Pero allá en la prisión, en ese lugar de confinamiento, siempre recibió el suficiente poder y la suficiente gracia para mantenerse en pie frente a sus contradictores. Él, aunque estaba siendo duramente cuestionado, jamás destruyeron su fe, jamás pudieron destruir su confianza en papá. Déjame decirte algo, a ti te pueden quitar todo, pueden robarte la reputación, pueden decir de ti muchísimas cosas, pueden desearte malas cosas incluso, pueden pensar de ti lo peor, pero lo más importante es que tú y yo tenemos las promesas de Dios, de esa herencia divina que nos fortalece en nuestra debilidad. Y otra cosa es, esas promesas nos fueron dadas, o esa herencia eterna la tenemos para que nosotros podamos fortalecernos con su divino poder. Mira lo que escribió el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro 1, versos 3 y 4. Con su divino poder, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Escucha bien ese verso 4. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Esta promesa es preciosa. Miran, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Tú tienes todo lo que necesitas para servirle al Señor. Tienes su espíritu, tienes su guía, tienes su dirección, tienes su fuerza, tienes su gracia y sobre todas las cosas el amor que todo lo puede, que todo lo sufre, y el amor que te empodera, y el amor que te estimula, y el amor que te alienta, y el amor que te levanta. Dice, todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Te das cuenta? Porque siempre en las enseñanzas comparto y les animo a conocerlo a Él, porque cuanto más conocemos el carácter de papá, más nos apoyamos en Él, más confiamos en Él y menos en nosotros. Esa es la idea de conocer verdaderamente a Dios. Estos hombres lo conocían y por esa razón tenían esa certeza. Dice el apóstol Pedro que nos dio esas promesas valiosas y maravillosas para que confiando en ellas nosotros podamos escapar de la cosmovisión de este mundo. Mientras más conozcamos a Dios y su poder, menos obviamente tendremos la influencia del mundo
y la confianza que muchos aún tienen en este mundo. Y para disfrutar de esa herencia eterna es necesario que recordemos por cuánto tiempo la tendremos. Ahí en esa misma segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 7, Pablo dijo: sabemos que Dios hizo resucitar a Jesús y estamos seguros de que también a nosotros nos hará resucitar. A ustedes y a mí nos llevará ante su presencia. Y mira el contexto al final de ese segundo capítulo de Corintios 4. Voy a leer los versos 14 al 17. Todo esto sucede por el bien de ustedes y para que la bondad de Dios llegue cada vez a más gente. De ese modo, habrá muchos más que den gracias a Dios y esto le dará gloria a Él. Por eso, no nos damos por vencidos. Mira lo que dice: es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros, nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conduzcan. A nosotros, dice el verso 18, no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que se puede ver dura para siempre. Así es de que este cuarto elemento, esta cuarta cosa en cuanto a esa herencia, para Pablo era supremamente significativa. Por toda la eternidad. Dice, si Dios hizo resucitar a Jesús, estamos seguros que a nosotros también nos resucitará y nos llevará a su presencia. No hay nadie más que pueda dar esa promesa excepto Dios. Nuestro cuerpo se vestirá de inmortalidad. Hay una frase que me gustó mucho de Spurgeon que dijo lo siguiente: con Dios como tu herencia, eres totalmente rico, porque Él suplirá tu necesidad, confortará tu corazón, mitigará tu dolor, guiará tus pasos, estará contigo en el valle de sombra de muerte y después te llevará al hogar para gozar de Él como porción tuya para siempre. Maravillosas promesas de Spurgeon. Así de que a manera de conclusión, quiero decirte, por la obra de Cristo en la cruz, hemos sido redimidos, justificados y reconciliados con Dios. Él nos ha traído a nuestro verdadero hogar. Pero como si fuera poco, nos espera una herencia que por nadie puede ser arrebatada. Estaremos en casa con los millares que han creído en la misma esperanza. Regocijémonos en esas palabras que el Espíritu Santo puso en labios del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 3 y 4. Ese texto lo digo a manera de conclusión. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Mira esto, así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo, herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Démosle gracias a Papá por su palabra. Bendito Rey, Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje, Señor. Gracias por darnos este ánimo, Dios, por recordarnos que todos los que hemos creído en ti tenemos esa herencia, como lo dijo tu siervo Pedro, una herencia que es incorruptible, incontaminada y perpetua en los cielos. Padre, gracias porque nos redimiste de nuestra condición de pecado, nos reconciliaste contigo, nos has llevado de vuelta a casa y cuando vuelvas por nosotros en gloria, nos tendrás allí en tu reino eterno, en ese lugar santo, en esa nueva Jerusalén, Señor, donde estaremos contigo eternamente.
Ayúdanos, Señor, a afirmar esta verdad en nuestros corazones. Que todo esto se aloje en nosotros, Dios, pero también que podamos compartirlo con aquellas personas que hoy necesitan la salvación en ti, Señor, y con aquellos que tal vez no tienen claro, Dios mío, su destino eterno. Gracias, Dios mío, por este espacio, y te pido, Dios, que bendigas a todos los que escuchan este mensaje, y mi deseo, Señor, es que puedan reafirmar su fe en Cristo y en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, espero que compartas este link, esta predicación con las personas que conoces. No olvides que tus aportes también son importantes para que este ministerio pueda seguir corriendo. Nuestro interés, como te lo he dicho en muchas ocasiones, es que este canal sea usado para la difusión de las verdades de Dios. Si tienes preguntas, si tienes dudas, escríbeme aquí en la caja de comentarios de este perfil de YouTube, y también visítanos en Instagram. Estamos como González Rayal Piso Rich. Entre semana te esperamos en los grupos, y el miércoles 7:30 nuestro tiempo de oración. Que Dios te bendiga, que tengas un muy bendecido día y que Él sea guardándote como siempre. Hasta una próxima oportunidad.